Mi nombre es Javier Salazúa Ruiz. A nombre de CSEMP les doy la más cordial bienvenida. Soy el Country Manager para CSEMP acá en México pues estoy muy contento de estar aquí con este panel donde vamos a hablar de un tema tan importante como es el TEMEC, dado el contexto geopolítico en el que estamos viviendo y la importancia de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues es de, de mucha importancia. Y me da gusto, este es el primer evento que hacemos en conjunto con The Logistics World. Muchísimas gracias a ambos equipos de Logistics World y de CSEMP por organizar este evento. Eh, y también me da mucho gusto que nos acompañe Prudenza, que es un gran amigo de CSEMP también. Nos acompaña Kearney, que es un socio estratégico de CSEMP, y les adelanto que estamos ya trabajando en conjunto con el reporte de logística. Ya en unas semanas vamos a hacer el anuncio oficial. También nos acompaña el estado de Jalisco en este evento. Pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este webinar. Le paso la palabra a Tony Icaza, quien es el presidente del Round Table de Guadalajara. Adelante, Tony. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de CSEMP México y TLW para todos ustedes. Hoy queremos hablar del TEMEC, no solamente como un acuerdo comercial, sino como una pieza que está redefiniendo cómo se diseñan, ubican y operan las cadenas de suministro en Norteamérica. La conversación de hoy es muy relevante porque conecta tres perspectivas que normalmente se analizan por separado: gobierno, empresa y consultoría estratégica. Eh, Quiero presentarles, el día de hoy nos acompaña Paulina Contreras, directora general de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, una de las entidades con mayor estabilidad económica del país. Bienvenida, Paulina. Nos acompaña Emilio Cadena, CEO de Prodensa, una empresa mexicana con más de 40 años de experiencia ayudando a empresas a abrir y expandir operaciones en el país. Y también nos acompaña, bienvenido Emilio, también nos acompaña Diego De Sentis, socio y asesor estratégico en Crini, firma de consultoría de gestión global con presencia en más de 40 países. Como pueden ver, nuestro panel del día de hoy está de lujo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pues si te parece bien, Javier, vamos a arrancar con el panel y bueno, pues para abrir la conversación rumbo a la revisión del TEMEC 2026, estamos frente a una actualización técnica del acuerdo o frente a un rediseño estratégico de cómo Norteamérica quiere competir con la región. Digamos que esta es la primera pregunta. Nos gustaría hacerla inicialmente a Paulina con la visión de gobierno y Estado, posteriormente pedirle a Emilio su visión de empresa y de inversión, y cerramos con Diego, con la visión de la consultoría y la estrategia. Adelante, Paulina. Muchas gracias, Tony. Buenos días a todas y a todos, también a mis compañeros panelistas. Y bueno, creo que mucho se ha hablado sobre si estamos justos sobre este tema de una renegociación, una actualización. Y creo que al final aquí el tema es que la incertidumbre no nos ha beneficiado a ninguno, ¿no? Y como tal, en ese sentido, lo que estamos viendo, y bueno, recientemente vimos esta última reunión bilateral entre Estados Unidos y México la semana pasada, rumbo ya a esta sesión trilateral a partir del mes de julio. Y en el papel iba a ser una actualización técnica. Sin embargo, creo pues que sí estamos en un rediseño estratégico, considerando que pasamos de la globalización que vivíamos y que todos amaban hace algunos años a esta parte de pues aranceles diferenciados. Hoy lo que sabemos es se busca que las cadenas de valor estén integradas lo más cercano posible, y en ese sentido, pues lo que estamos visualizando es que justo se dé una
renegociación con un rediseño en función a qué aranceles, sobre todo diferenciados, se quitan, cuáles se mantienen. Para Estados Unidos creo que ha sido muy claro en que habrá ciertos aranceles que, a pesar de tener un tratado con México, Estados Unidos y Canadá, pues no van a desaparecer. Quizá el tema es negociar hasta qué punto logramos mantenerlos o bajarlos, pero me parece que, aunque en el papel era una actualización técnica, hoy lo que sí estamos viendo es un rediseño estratégico basado pues en este tema en donde ya la globalización dejó de ser el elemento preferido de la producción a nivel global. Excelente, Paulina, muchas gracias. Emilio, ¿tú cómo ves en la visión de empresa y de inversión, si estamos frente a a la actualización técnica del acuerdo o frente a un rediseño estratégico? Adelante. A ver, primero no puede ser un rediseño del acuerdo, ¿ok? Y eso yo creo que hay que estar claros con ello, porque cambiar sustancialmente el acuerdo implica como renegociarlo, y el US Trade Representative no tiene autoridad para hacer eso. Tendría que regresar el US Trade Representative a ir al Congreso. Entonces, creo que la parte técnica, y no me voy a meter mucho a eso, pero de lo que estamos viviendo es muy importante. En teoría tendría que ser una revisión, y yo creo que eso es un poco lo que estamos haciendo. Desafortunadamente, la arquitectura institucional del tratado no marca hasta dónde te vas a una revisión y luego qué es una negociación. Entonces, eso es lo primero. Y ahorita podemos entrarle un poco más a detalle cuáles son los temas críticos que se están haciendo ahí. Yo creo que el centro de las cosas es un replanteamiento político del gobierno de Estados Unidos de cómo quiere hacer comercio, y yo creo que esto hay que distinguirlo. Esto no es un movimiento. Ya veníamos en un reacomodo de cadenas de valor porque tenía sentido por otros temas, por la logística, por la diversidad de productos, por el acceso y la velocidad al mercado, por el retrabajo y la facilidad del retrabajo, por el impacto ambiental de cadenas globales de valor. Ya veíamos desde el 2012 un reacomodo de cadenas de valor, pero lo que no podemos eh, negar es que esto que estamos viviendo ahorita, esta coyuntura que estamos viviendo ahorita, es una coyuntura 100% política y 100% de los Estados Unidos, ¿eh? Entonces, por eso tan complejo, porque no es un manejo de los datos, no es un manejo de la lógica, no es un manejo de lo que conviene, es un manejo político donde además algunos segmentos que no estuvieron tan de acuerdo con la apertura comercial total y la globalización total, pues también ven en este momento una oportunidad política para influir, ¿sí? Entonces, esa es la complejidad del tema. Yo creo que lo primero que tenemos que ver, me decían en un panel que estábamos, bueno, es que nos vamos a poner de acuerdo porque la iniciativa privada se va a poner de acuerdo. Si fuera por la iniciativa privada, ya tuviéramos un acuerdo ratificado y otros 16 años, ¿eh? Sí vemos algunas cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, el tema de el desarrollo de cadenas de proveeduría en México, ¿no? Ese es un tema que está pendiente del sector manufacturero de exportación, pero no es un tema que está de las manos de la parte privada. Y cierro con esto, y no podemos negar que lo que sucedió con la administración Trump es que la negociación del tratado no es solamente comercial. Evidentemente es política, y evidentemente cruza también por las verticales de la migración y la seguridad. Y cuando digo política es que me conviene para ganar elecciones. Y eso es lo que nos preocupa a las empresas, eso es lo que nos tiene en un impasse ahorita de incertidumbre, que es difícil reaccionar ante eso. Muchas gracias, Emilio. Qué interesante punto de vista, porque creo que hay un acuerdo. Si fuera por un tema de empresarios, esto ya se hubiera resuelto desde hace mucho más tiempo, y es lo que sigue generando Sí. especulación. Muchas gracias, Emilio. Diego, en la visión de la consultoría, de la estrategia, ¿cómo lo ven ustedes? Yo sumaría lo que acaba de decir Emilio desde el punto de vista más geopolítico en términos del comercio a nivel global, de esta integración de cadenas de suministro, y un poco sobre lo que decía Paulina, ¿no? Hoy en día, más allá de esta visión de corto plazo de Estados Unidos, de estas elecciones de noviembre, hay un contrapeso que es China, y hay un contrapeso que es una reconfiguración completa del orden económico y político, en donde pues estas dos perspectivas son bien diferentes. En el pasado, como mencionaba Paulina, yo creo que esta integración económica generaba beneficios, y esta cooperación pues tenía en esta perspectiva de globalización
una alineación global muy clara en términos de, pues todos estamos sobre este desarrollo de bloques económicos, en este caso el USMCA, que favorecía un bloque muy claro, pero que hoy en día, por razones efectivamente políticas, pero también por razones desde el punto de vista de resiliencia, en términos de lo que se vio desde la pandemia, pero más recientemente acceso a recursos críticos, acceso a ciertas industrias que hoy en día son estratégicas, como puede ser los minerales raros o evidentemente inteligencia artificial. Esto está influyendo muchísimo en estas decisiones económicas, políticas y de acceso a seguridad estratégica de los países. Entonces, la coyuntura está, y estoy de acuerdo que en el corto plazo está generando este impasse en el corto plazo, pero estructuralmente hay una reconfiguración completa a Sí. nivel del orden global, geopolítico y de acceso a recursos que está también influyendo de manera importante. ¿Me, De me acuerdo, permites hacer un Diego. comentario de eso, Tony? Adelante, Porque creo adelante. que Diego le pega a un tema que es importante. Yo creo que, y a veces es difícil decir esto, yo creo que el presidente Trump tiene razón en algunas cosas. Como mexicano es muy difícil hablar del tema, pero creo que particularmente en este tema, y no lo diría yo por un tema de enemigos, ¿ok? Sino por un tema de qué tan resiliente es tu cadena de valor. Lo hemos hablado mucho con Javier. Este tema es tener un proveedor del mundo de pantallas es altamente riesgoso. Tener un solo proveedor del mundo de baterías es altísimamente riesgoso. Tener un solo proveedor del mundo, o cuando digo un solo, pues me estoy refiriendo a una zona del mundo que tiene más del 90% de estos commodities de los que yo estoy hablando. Entonces, yo sí creo que hay regiones que tendríamos que pensar en conjunto en cómo desarrollar estas cadenas de valor. Sé que después le vamos a entrar al tema, pero me parece que hablar de lo que sí es, de lo que sí nos dimos cuenta, y si el mundo fuera perfecto, pues a lo mejor eso no tuviera nada de malo, pero yo creo que sí tenemos que pensar dónde impulsamos esas cadenas de valor y no solamente las que requerimos hoy, quizá eso ya es demasiado tarde, sino las que vamos a requerir mañana, cómo creamos esa infraestructura un poco más equilibrada, pero me parece muy buen punto el de Diego. De acuerdo, Emilio, y qué buen cierre, porque creo que ahí coincidimos todos. A lo mejor la forma no es la que nos hubiera encantado, pero el fondo hace mucho sentido. Dicho eso, quiero pasarle la palabra a Javier Zarazúa. Adelante, Javier. Gracias, Tony. Aprovecho para un segundo comercial. Para los que no sepan, Kearney, uno de sus socios, hicieron un reporte muy bueno en el Foro Económico Mundial. Los invito a que lo revisen. Está buenísimo. Fue publicado hace unos meses. Y también les adelanto que en el reporte de logística vamos a tener una sección de nearshoring, ya que pues obviamente Kearney es una de las prácticas que tiene a nivel global, no nada más a nivel México. Entonces vamos a tener un capítulo de nearshoring. Y aprovecho para presentarles a mi muy buen amigo Pablo Silva. Pablo, sabemos que tuviste dificultades en un viaje de último minuto. Muchas gracias. Y la verdad es que me da mucho gusto, Pablo, que nuestros equipos y nuestras organizaciones estén trabajando juntos para atraer eventos a la industria de supply chain. Pues muchísimas gracias, Pablo, y te cedo la palabra para que junto con Tony lideren este webinar. No, hombre, muchas gracias, Javier. Disculpen la tardanza con este viaje un poco complicado, pero Paulina, Emilio, querido Tony, también Diego, pues gracias por también ir arrancando. Tony, no voy a secuestrar el micrófono de moderador, lo vamos a estar ahí compartiendo. Somos dos maracas, entonces así vamos a poder irle dando bastante bien. Y escuchaba ahorita justo y con ese cierre puntual de Emilio y que pues la polémica de decir estoy de acuerdo en algunas, pero estoy de acuerdo, pausa. En algunas cosas, ¿no? Con el presidente Donald Trump. Ya hablaban un poco de las perspectivas que se tienen, pero ¿dónde están los cuellos de botella? ¿Dónde creen ustedes desde los distintos espacios desde donde ustedes impactan hoy la industria, que se están encontrando estos cuellos de botella para que esto se esté alargando
como se ha venido alargando y que ya vienen las elecciones, que ya empiezan a ser también un factor importante, ¿dónde lo empiezan a ver? Y por ahí sí, me iría de atrás para adelante. Diego, no sé si ustedes están observando algunos de estos cuellos de botella o se les acercan con un poco de esta información. Sí, o sea, yo creo que, o sea, empezaría por un poco por esta última perspectiva política, ¿no? O sea, sabemos que hay un cuello de botella desde el punto de vista de los diferentes países, pero particularmente Estados Unidos en cuanto a una posibilidad de regresar o no la actualización del tratado al Congreso. Nosotros pensamos, a través de nuestro think tank, hemos hecho algunos análisis y pensamos que ese es un escenario que Trump quiere evitar a toda costa. O sea, eso limitaría, y además con todas las elecciones va a generar muchas tensiones. Entonces, ahí hay un primer cuello de botella en la actualización del tratado como tal, el legislativo. Luego hay lo que ya me comenté previamente, que tiene que ver con, y que ya también Emilio hizo referencia, bueno, uno, la parte de la instrumentación del propio tratado. Algunos capítulos muy específicos que han generado discusiones, el cumplimiento de las reglas de origen y el endurecimiento de estas reglas de origen para asegurar que cumplen con los estándares más avanzados. El tema de evitar que México y Canadá, también Canadá juega este rol, tengan un rol de transshipment. Por eso pues, hemos visto esta reconfiguración en términos de las importaciones, de qué papel está jugando, qué número está jugando México como primer socio comercial de Estados Unidos, pero cuando volteas a ver las importaciones de México hay una parte muy importante de unos 5 o 6 países de Asia que estamos integrando. Entonces ese es otro cuello de botella. ¿Cómo nos aseguramos realmente que estamos hablando de una regionalización de la cadena productiva, de las cadenas cadena de suministro en Norteamérica y no solamente de un paso? Y bueno, finalmente yo diría que hay un tema general en términos de una visión más a largo plazo y a mediano plazo. Que ese es otro cuello de botella porque hay quienes se benefician, ¿no? O sea, estos escenarios de los que vamos a hablar un poquito más adelante, es difícil para las entidades que estamos hablando, gobierno, el sector privado y todos quienes participan en la definición de la política pública de estos tres países, que se alineen a 5, 10 o a los 16 años que potencialmente podría tener el tratado. Entonces yo creo que ahí hay otro cuello de botella desde el punto de vista de los intereses en la temporalidad de sus preferencias, en algunos casos, pues desde el punto de vista más económico o político. Muchas gracias, Diego. Y también, digo, hablar también de los cuellos de botella logísticos que se encuentra también la región, ¿no? Por todo este reacomodo. Ahí, Emilio, ¿qué nos podrías aportar desde tu lado viendo este término justo de cuellos de botella y estos impases que se están empezando a encontrar? A ver, yo distinguiría como tres grandes cosas que no sé si les llamo cuello de botella, pero de lo que estamos hablando y los puntos que tocaba Diego. Yo creo que la ratificación del tratado, otra vez, no la renegociación del tratado, la renegociación del tratado tendría otro cuello de botella, que es ir al proceso del Congreso, que coincido con Diego. El presidente Trump no ha hecho nada con el Congreso, mucho menos creo que haría esto con el Congreso. Todas sus cambios de legislación han sido sin el Congreso realmente, ¿eh? Entonces, a través de órdenes ejecutivas. Entonces, creo que el cuello de botella que tiene la ratificación del TEMEC es la oficina oval de la Casa Blanca. That's it. Es cosa, si el presidente Trump liberara el equipo del USTR, al embajador Greer, que, re, que cerrara la ratificación del tratado lo antes posible, creo que ya lo tuviéramos hecho, ¿eh? Porque creo que inclusive coincidimos en muchas cosas, y coincidimos en algunos de estos puntos que comentó Diego, y comento ahorita algunos rápido de más contenido regional. Eso es lo que más le conviene a México, tener contenido regional. Creo que después está el tema de irritantes, le llamaría yo. ¿Qué tiene irritada la relación de Estados Unidos con México, como algunos incumplimientos en algunas leyes en base al tratado, particularmente el tema energético, que creo es el más importante, no otros, no digo que sean buenos o no, pero estoy hablando del tema de la relación bilateral. Creo que la facilitación comercial, y el tema eléctrico ha sido el tema central, pero para México el irritante principal es que tengamos aranceles en base a una orden ejecutiva 232 en autos, acero, aluminio, derivados de acero, de aluminio, y luego yo le digo la pistola en la mesa diciendo, y estoy haciendo investigaciones para dispositivos médicos, para semiconductores, etcétera. Ese me parece que es el irritante más importante, Pablo, que tiene México con Estados Unidos.
Es decir, ahorita Estados Unidos también está en un incumplimiento del tratado, así como ellos dicen, y Canadá tiene lo propio, ¿eh? Entonces yo creo que para los sectores privados, una de las cosas críticas es pedirle a nuestros gobiernos que respeten el tratado, porque entonces tenemos certidumbre de qué podemos hacer. Entonces sería cuello de botella Trump, irritantes, pues hay mucho, se ha discutido mucho de ello, y luego creo que está el tema de qué capacidades no tenemos hoy aquí, que aunque nos gustaría pensar en una integración del 100% es imposible hacer. Y me parece que ahí es donde no estamos teniendo las conversaciones serias y al nivel de detalle, lo comentaba ahorita, por decir pantallas o por decir tierras raras o por decir paneles solares. O sea, creo que eso es lo que tenemos que tener seriedad en la discusión de cómo sí traemos esas cadenas de valor para acá y esas son limitantes. Luego viene desde luego la parte mexicana y creo que internacional del tema logístico, ¿no? Por ejemplo, que yo insisto, seguimos haciendo logística entre México y Estados Unidos, básicamente con los mismos cruces fronterizos que hemos tenido durante los últimos 25 años, ¿no? Entonces, creo que sí hay como temas críticos, pero me parece que estos tres primeros que yo comento son inclusive más grandes que algunas de estas limitaciones logísticas. Está bien, la cola va a estar un poco más larga. Después me gustaría poderle entrar al tema del transshipment, porque yo creo que hay que quitar algunos mitos con algunas realidades, con algunos datos, y sé qué es lo que está diciendo Diego, pero me parece que hay que analizarlo al detalle, ¿no? Yo creo que México no es por ningún motivo un lugar de transshipment de China hacia Estados Unidos y los datos lo soportan y si quieren ahorita le entramos a ese tema. Buenísimo, bien, bien, Emilio. Sí, además, interesante, como dos tipos de, sí que no, de tenos que está teniendo la conversación, ¿no? Unos un poco más, incluso hasta sensibles en cuanto a los irritantes, y otros de verdad ver lo que está pasando dentro del territorio de todo Norteamérica. Y en esa parte de los cuellos de botella, Paulina, ustedes desde la perspectiva en la que podríamos decirlo un poco más regional, ¿no? De adentro hacia afuera, ¿dónde están viendo también estos cuellos de botella? Creo que coincidiendo un poco pues con lo que decían también Diego y Emilio, claro que esta capacidad de los proveedores locales para integrarse a las cadenas globales, pues representa uno de los cuellos de botella más importantes y en ese sentido para nosotros como gobierno se vuelve un reto importante. Porque, pues claro que podemos ir a vender a las entidades federativas, al país y decirles, vénganse para acá, y decirle a la empresa, pues instálate aquí, pero pues eso es solo un mensaje si no tienes todo el paquete completo, ¿no? Y ese paquete completo pasa por muchas cosas, desde la parte energética, que sin duda es uno de los factores que también es limitante para las empresas. La disponibilidad de talento especializado en muchos de los sectores estratégicos también representa un cuello de botella para muchos sectores. A ver, es innegable que tenemos talento, pero hay muchos sectores, muchas empresas de ciertos sectores que nos demandan talento especializado que hoy es una realidad que no tenemos o al menos no tenemos la suficiente capacidad de ese talento. Y por otro lado, esta integración de los proveedores locales. Y decía que se vuelve un reto porque pues para nosotros ha sido el implementar una estrategia de traernos estos proveedores locales también, no solo a la empresa tractora, sino buscar cómo nos traemos estos proveedores locales desde otras latitudes de otros países, pero incluso hablando como Estado, pues también desde otras regiones del mismo país, buscando el que esas empresas que estamos tratando de relocalizar, pues tengan toda la proveeduría y que es una realidad, hay que decirlo, pues no contamos con esa capacidad de los proveedores y no sé si pasaremos a una pregunta con mayor profundización de ello, pero ahí es donde creo que los gobiernos locales tenemos esta pues tarea importante del desarrollo de proveedores, el implementar programas que permitan el desarrollo, el transferencia. Y alguien que lo ha hecho muy bien históricamente ha sido Nuevo León, por ejemplo, en la parte de acero, que a través de una de sus principales empresas acereras, pues ha generado este programa de desarrollo de proveedores, evidentemente pensándolo al principio para ellos, pero lo han llevado muy bien a la práctica y hoy son este semillero de proveedores de esta cadena minero-metalúrgica, más metalúrgica,
y que creo que eso es hacia donde los gobiernos subnacionales tenemos que llegar, desarrollar proveedores, porque de lo contrario, pues el ir a traerte a las empresas en este mensaje de relocalización no va a ser sencillo o no está siendo sencillo si no contamos con la cadena de proveeduría integrada. Ahorita entraremos ya a preguntas más, como decías, Paulina, para meternos un poquito más específicos en ese tema, el transshipping también. Tony, te paso el micrófono, la batuta, porque tenemos ponentes que quieren entrarle al detalle. Me encanta la idea, Pablo. Y Paulina, creo que tú nos volviste a anticipar las preguntas. Justo queremos ir a esta parte del lado empresarial, de la decisión, ¿no? Hoy las compañías ya no están evaluando solamente el costo, la mano de obra, ¿no? Que eso pasó hace muchos años. Hoy también están evaluando el riesgo, la resiliencia, el tiempo de respuesta y la confiabilidad operativa. ¿Cómo está cambiando los criterios de decisión de las empresas al elegir sus ubicaciones dentro de Norteamérica? ¿Siguen mandando el costo o cuáles son los factores que están viendo? Y si quieren, nos vamos ahora en orden de Paulina, Emilio y Diego. Desde el punto de vista, y lo que nosotros podemos, digamos, mencionar es sobre todo desde lo que vemos de empresas que buscan justo venir a Jalisco o venir a la región, digamos, buscando hacer esta tarea de relocalización. Y sin duda alguna creo que todo se podría centralizar en la palabra seguridad. Y no me refiero solo al sentido de seguridad, pues del tema social, sino todo lo que implica de entrada un entorno institucional estable. Y ahí obviamente, por ejemplo, como gobierno estatal, pues tenemos muchos frentes que hemos ido atacando buscando dar esta certeza jurídica a las empresas, pero también pues juega un marco nacional que de repente por ahí podemos tener mensajes encontrados, que eso también juega en contra y va en el sentido de esta certeza institucional que las empresas buscan. Por otro lado, sin duda, y lo mencionaban en otras participaciones, y yo también lo decía, el tema energético. La disponibilidad energética, pues sin duda alguna es necesaria para cualquier empresa y más hablando de, particularmente en el estado de Jalisco, que estamos apostándole por el tema de inteligencia artificial, pues claro que el tema de los centros de datos requieren una alta capacidad energética y poderle apostar a atraer este tipo de empresas representa también el poder contar con energía confiable. La conectividad logística, evidentemente, también es uno de los puntos necesarios, la infraestructura y el talento. Creo que puedo ser repetitiva en ese punto, pero es una realidad que el talento es una de las decisiones más importantes para las empresas y que hoy en día pues voltean a ver a todos lados del mundo y lo que a nosotros como gobiernos evidentemente nos interesa es sí, que obviamente haya empresas y que puedan traer su talento, pero que también se desarrolle desde aquí y esto pueda ser un efecto multiplicativo para las sociedades, evidentemente hablando por Jalisco, para la sociedad jalisciense, pero en general para México sería importante el poder seguir desarrollando este talento especializado. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Paulina. Ya vi que Emilio quitó el mute, señal de que este tema del No, talento, no. de la localización y sobre todo en la toma de decisión, ¿cómo lo has visto Sí. tú, Emilio? A ver, yo creo que hay que, otra vez, yo soy no voy a decir, un enemigo de los promedios, porque creo que los promedios esconden muchas cosas. Yo creo que no podemos decir una sola forma en la que estén decidiendo las empresas crecer. Yo creo que Paulina tiene la fortuna de estar en un estado donde hay una industria que está muy pujante, donde hay una industria que no tiene aranceles para entrar a Estados Unidos, no tiene 232, y eso es evidente y tiene su lógica. ¿Por qué no lo tiene? Porque somos, junto con Taiwán, el proveedor más importante del habilitamiento de los data centers. Yo no me veo en México tan preocupado por tener data centers. De hecho, creo que en este momento yo no apostaría por tener data centers. Creo que eso sería un error para el país, porque el data center, su activo principal es la energía, y su activo menos importante es el talento. Y creo que eso es opuesto a donde están nuestras ventajas competitivas y comparativas con el resto del mundo. Yo preferiría usar esos KBAs para tener fábricas
que utilicen, que habiliten a los data centers para que estén en Estados Unidos. Entiendo que tener data centers regionales importa y la latencia y otras cosas, pero para mí no debería ser la prioridad de desarrollo económico de los estados ni de México, porque el retorno de empleo por KBA es mucho más grande con una fábrica que con un data center. Entonces, y hay mucho mercado, estamos en un super ciclo de creación de data centers en Estados Unidos, donde Guadalajara va a estar pando con crecer, darse abasto para crecer con sus grandes contract manufacturers para abastecer esa demanda. Creo que ellos están apostando a la regionalización, creo que ellos están en un sector que Estados Unidos sabe que independientemente del costo del producto necesitan diversificarse de región y México es el mejor aliado que tiene Estados Unidos para eso. Y en ese lugar creo que la clave es cómo traes la proveeduría de ese sector, que es la proveeduría, por cierto, más dependiente de Asia, cómo le hacemos para traerla a la región, ya sea a Estados Unidos, o a Guadalajara, o al Bajío, o a Monterrey, o a Juárez, o a donde sea. Pero necesitamos traer esa electrónica, esa cadena de valor de la electrónica la necesitamos traer a México. Yo creo que sí se ha incrementado mucho nuestras importaciones de Asia de eso, porque son insumos importantísimos para el gran crecimiento que hemos tenido de exportaciones del sector eléctrico electrónico a Estados Unidos. Pero luego yo creo que hay otros sectores que sí están teniendo aranceles el día de hoy. La metalmecánica creo que es la más importante, la automotriz, donde lo que yo te diría, Tony, hay que, para ser realistas en este grupo, estamos en un impasse, porque sabemos que no es Asia, eso lo saben, pero sabemos o no podemos anunciar que es México porque políticamente nos va bastante mal si anunciamos que va a haber una planta nueva. Entonces yo sí creo que hay que analizarlo por sectores y creo que el sector que requiere más apoyo, que más arropemos, es el sector automotriz y el acero y la metalmecánica. Y ahí lo que creo es qué podemos hacer como México para que eso vaya mejorando. Y me parece que hay atención del gobierno para tratar de hacer algunas de estas cosas, pero otra vez te diría que veo, y dentro de esos sectores, las empresas más sofisticadas dicen, yo sé que no tengo talento en Estados Unidos para crecer, o sea que voy a tener que crecer en México como quiera. Hablando del tema de talento, por eso me parece todavía, aunque nuestro bono demográfico está en el 2030, se acaba, y no que se acabe la gente, pero se acaba el bono y empezamos a ir hacia abajo, tendríamos que aprovechar para captar la mayor cantidad de empresas que podamos en estos años que nos quedan. Eh, pero tiene más problema Estados Unidos. No más problema de bono demográfico, pero tiene más problema de gente dispuesta a trabajar en las fábricas que el que tiene México. México no tiene ese problema. Nosotros parte de lo que hacemos es conseguir talento para las empresas. A veces está un poquito más difícil que otras, pero hay mucho talento en Guadalajara y coincido con Paulina, hay que darles mejor capacitación. Pero si tuviera que escoger, las empresas nos hemos vuelto bastante buenos para capacitar, ¿eh? Preferiría que me resolvieran otros temas. Entre ellos la certidumbre con Estados Unidos de qué es lo que podemos exportar. Entonces, otra vez, creo que estamos viviendo el mundo de los diferentes momentos dependiendo de la industria en la que estás. Creo que la razón va a prevalecer porque en Estados Unidos aumentaron el 20% de año con año las vacantes que no han podido llenar en las fábricas. Y eso es el tema más importante para la industria en Estados Unidos. Sabe que necesita estar en un lugar donde haya talento y que cumpla con las otras condiciones y que sea un buen partner de Estados Unidos. Entonces, soy optimista en el mediano plazo y largo plazo para México, pero sí estoy consciente que en el corto plazo algunos sectores están detenidos para la decisión de sus inversiones y eso no le conviene ni a Estados Unidos ni le conviene a México. Qué buen punto, Emilio, porque adicional nos está regalando esto, ¿no? Políticamente nadie puede salir a decir que somos una opción, pero al final las empresas necesitan buscar el talento y encontrarlo en los polos de desarrollo que se están generando en las diferentes áreas, ¿no? Entonces no Correcto. puedes decir, sí los necesito, y adicional también creo que hay un tema aquí bien importante, ¿no? El término del periodo de Trump va a acabar en algún punto y las políticas y la que estamos hablando tiene que seguir evolucionando, ¿no? Pero muchas gracias. Diego, ¿tú cómo lo estás viendo derivado de lo que comenta por acá Paulina y Emilio? Sí, por supuesto, y construyendo sobre esos dos comentarios, para mí, al final del día se trata de
desarrollar un caso de negocio integral. O sea, porque estamos hablando de una reconfiguración de cadenas de suministros, de empresas que están buscando ver a México, decíamos, cuáles son los atributos que pesan. Anteriormente este arbitraje en los costos de mano de obra era muy relevante. Hoy en día sigue siendo relevante, incluso a nivel la competencia regional dentro de Estados Unidos, porque Sí. Estados Unidos, ese 20% del que hablaba Emilio, varía mucho en qué región estamos hablando y qué precio están pagando por hora en una región del noreste versus lo que está pagando en Texas, etcétera. Entonces, hay un peso relevante desde el punto de vista de la mano de obra en costo, en mano de obra calificada, capacitación y todo lo que ya se comentó. Segundo, la parte de logística que comentábamos anteriormente. Esta integración de cadenas requiere de estos corredores que incluye los cruces fronterizos, pero también toda la infraestructura logística dentro del país en México, puertos, etcétera, y la seguridad de la que hablaba Paulina, que sabemos que ese ha sido un talón de Aquiles para México y un reto desde el punto de vista de darle pues visibilidad a la mercancía que está exportando y que llegue bien, que llegue completa, etcétera. Luego está también la parte más pues estratégica, o sea, ¿por qué me estoy moviendo a México? Quiero, como decíamos, reconfigurar mi cadena de suministro para regionalizarla, o estoy moviéndome de Estados Unidos a México, y además varía mucho desde el punto de vista de la industria, ¿qué opciones tengo? Por ejemplo, en la parte médica, Puerto Rico sigue siendo un competidor de México en ese sentido, y así nos vamos por industria en términos de opciones, dependiendo qué ventajas tienen desde el punto de vista estratégico en términos de la industria en que estemos hablando, en donde hay un componente importante que es el servicio. ¿Qué tan rápido quiero llegar? ¿Qué agilidad quiero integrar en mi cadena de manufactura y de suministro de manera general? Y eso es también parte de lo que tenemos que incluir en el análisis de este caso de negocio del que estoy hablando. Luego hay un tema de la expectativa de crecimiento, qué mercados estoy atendiendo, dónde estoy concentrando mis puntos de manufactura y de envío a nivel global. Y luego esta parte, obviamente, pues de la facilidad para exportar materia prima. Si estamos hablando de que en México es un centro de manufactura en donde el INMEX o otro beneficio, hablaba Paulina, ¿qué están haciendo los gobiernos? Bueno, ayudar a este entorno del marco jurídico que incluya incentivos, bueno, eso también pues, es parte del análisis, pero hoy en día la pregunta es, ¿qué certeza tengo hacia adelante? De que esto se vaya a mantener en la estabilidad de mi caso de negocio. Y luego está el tema de la certeza misma de las inversiones, la seguridad de las inversiones. Este es un tema que anteriormente no se veía tanto. Desafortunadamente, hoy en México, con estas reformas judiciales, es ya una pregunta. Si yo estoy invirtiendo $1 en México, ¿qué seguridad tengo de que voy a poder seguir teniendo acceso a ese dólar a futuro y sobre todo si lo meto en CAPEX, que espero que esté ahí muchos años? Entonces, eso es una parte importante, la resolución de controversias asociada a este dólar. En fin, tiene que ser un caso de negocio completamente integral, varía mucho en términos de la empresa, de la industria, pero hay una parte muy importante. Yo nada más coincidiría en la parte de energía, es crítico y sobre todo pensar en la proyección, ese consumo de kilovatios. Hoy, ¿qué tenemos? ¿A qué costo? ¿Qué alternativas tengo de suministro, ya sea privada, pública? Pero realmente eso es la base sobre todo para industrias que son intensivas de consumo de energía. ¿Puedo hacer una reacción, Tony? Adelante, adelante, Emilio. Sí. A ver, creo que efectivamente lo que dice en energía Diego, nosotros, por ejemplo, el consumo de kVA por pie cuadrado en las fábricas se ha duplicado. Esa es una buena noticia para México, porque eso quiere decir que estamos trayendo más activos productivos y estamos haciendo procesos más sofisticados, incluyendo el ensamble. Yo soy un super pro ensamble. Aquel que crea que el ensamble no es valioso, pues no se ha dado cuenta de lo que hace Guadalajara, precisamente los contract manufacturers que hacen el ensamble final y también transforman, pero se aseguran de hacer el ensamble final. Entonces, eso es lo primero. La segunda cosa que sí estamos las empresas un poco en pausa para decidir es, yo siento que los gobiernos en general, no estoy hablando del de México, sí estoy hablando mucho del de Estados Unidos, el nuestro también no es ajeno, suponen que la relocalización de las cadenas de valor es un tema de política pública. Ya le puse arancel, entonces tráetelo para acá. Tiene dos implicaciones. Una, la del tiempo, ¿no? Decía yo ahorita, a ver, nos vamos a dedicar a traer capacidad de pantallas planas a Norteamérica. Cuando terminemos de arrancar esas plantas, supongamos que lo podemos hacer, que por cierto hay que hacerlo en coinversión con los asiáticos, en el mejor de los casos con empresas que sean
de países que Estados Unidos no considere un competidor, para no decir enemigo. Pero ellos son los que tienen la tecnología, no la tenemos nosotros, ¿eh? Las teles que nosotros sabíamos hacer en Norteamérica tenían cinescopios, no tenían flat screens, y ni eran, eh, ¿cómo se llama? Con sensitivas al tacto, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es que cuando empecemos a hacer esa planta aquí, esa tecnología, te lo aseguro, que va a ser una tecnología obsoleta. Entonces, necesitamos cómo hacer una integración, una estrategia regional. Y en eso no tengo tanta confianza el día de hoy, porque el debate ahorita es de roce por el tema político que yo hablaba. Entonces me preocupa. Y lo segundo es que si no, en lo mínimo, suponiendo que sí te lo puedas traer, también tenemos que suponer un aumento en el costo de la proveeduría, ¿eh? Porque China, ese es parte del problema de China, pero China exporta deflación, si lo puedes decir así, porque exporta cadenas de valor sumamente baratas que destruyen otras cadenas de valor en otras partes, y creo que ese es como el gran problema y el conflicto que tiene el acero de Norteamérica con el acero chino. Tienen razón, si yo fuera acerero mexicano, también tuviera ese mismo problema, pero entonces estas son las variables de la complejidad de las cadenas de valor. Cuando empezábamos el tema del primer tratado con Trump, decía, pues está bien, pero tú quieres deshacer los huevos revueltos. No está nada fácil, ¿eh? On scrambled eggs está bien difícil. Entonces creo que ojalá que podamos llegar a un ambiente de más cooperación, tanto en México como regional, para poder tener una solución que nos dé resiliencia de estas cadenas de valor. Y para eso hay que hacer esto que están haciendo tú y Javier, y Pablo, hay que juntarnos, hay que actuar más en conjunto para poder solucionar este tema. Muchas gracias, Emilio. Y ahora sí, creo que entre lo que decía Diego, usando la palabra expectativa en un momento clave, y ahorita Emilio, creo que nos la dejaste ahí como portero coreano a Luis Romo en la jornada 2 de la Copa. ¿Qué es la infraestructura o qué es la expectativa que deberíamos de tener para la infraestructura en los próximos 3 a 5 años? Porque sabemos que también infraestructura no va a depender solamente de unos. Ahí es donde realmente vamos a tener que enlazar a los eslabones de la cadena. Y esta, la verdad es que es abierta para el primero que se quiera aventar, el primero que se quiera mojar, como dicen, ¿no? Para poder darnos una respuesta. ¿Qué tipo de infraestructura será crítica en los próximos 3 a 5, incluso más años para sostener el crecimiento que la región no ha dejado de tener y no va a dejar de tener por razones obvias, pero que tendría que llevarnos a que sea un crecimiento inteligente y bien pensado? Quiero ver por ahí algún micrófono abierto. Digo, Dale, dale, hago un Emilio. comentario, te Sí, prometo que sí. rápido, pero ya me conoce Javier, si me conoce, ¿para qué me invitas? Si me gusta hablar del tema, pero yo diría, la primera infraestructura que necesitamos es arquitectura institucional del marco regulatorio. Eso para mí es, si yo hablo con las empresas, eso es lo más importante. Y yo no estoy hablando de la reforma judicial, ¿ok? No le quito la importancia, pero me parece que para lo que me toca vivir a mí es, ¿qué quiero decir con eso? Que haya facilitación comercial para arrancar y operar empresas en México, particularmente me refiero al sector IMEX, a la manufactura de exportación, y que tengamos una claridad de cómo conversamos con Estados Unidos, de cuáles son las reglas del juego de Norteamérica. Para mí, esa es la infraestructura más importante, es la institucional de marco regulatorio. Después dejo que mis compañeros hablen de otras que seguramente también vamos a coincidir, pero para mí esa es la más urgente, porque además es la más fácil de desarrollar. Eso es un tema de voluntad, no requiere ni capitales, ni asociaciones público-privadas, ni permisos de impacto ambiental. Esa es voluntad política de las tres partes, para incluir a mis amigos canadienses en esto. Que también hace falta meterlos también en la conversación. Y aprovecho, Emilio, por ahí en lo que Paulina y Diego nos comentan un poco de este tema, también para agradecerles a todos los que también se fueron sumando por ahí, Abdiel, Abril, Antonio, eh, Minerva, Ismael, muchas gracias por estarnos acompañando y recordarles que tenemos ahí el bloquecito de preguntas y respuestas, ¿eh? O sea, también esto no lo hacemos nada más entre moderadores y ponentes, lo hacemos entre toda la comunidad, entre todos los que formamos parte de estos ejercicios con CSCMP, capítulo México, con The Logistics World. Caray, ahí los vamos a leer, créanme, y estos ponentes los van a estar escuchando. Diego, te veo con el micrófono abierto. Sí, nada más coincido con Emilio. De hecho, este reporte al que hace referencia Javier, que se llama el Índice de
extranjera directa que acabamos de publicar en abril hace referencia a tres factores que a México lo posicionan como uno de los países con mayor atractivo para atraer inversión extranjera directa, facilidad para hacer negocios. En eso resumiría el comentario de Emilio, además de el tema de la fuerza laboral y del desempeño económico. Sumaría a este punto un recurso, ya platicamos del recurso energético, pero no hemos hablado del recurso agua. Dependiendo de la industria, este es otro recurso crítico en donde, dependiendo de la región y la... O sea, el tema de agua es muy complejo, es multivariable desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista de tratamiento de aguas, desde el punto de vista de acceso, desde el punto de vista de reabastecimiento de las fuentes y desde el punto de vista regulatorio, porque además el problema que tenemos en o el reto que tenemos en México es que está muy descentralizada la gestión del agua. En algunos municipios es pues un municipio que no es suficientemente sofisticado, maduro, y en otros lugares está la Conagua o hay otros en donde hay más inversión. Entonces, yo sumaría nada más aquí el agua, porque puede llegar a ser un factor de decisión para una empresa de irse o no en términos de su inversión, y hemos visto casos públicos muy grandes en donde incluso se mueven de una región de México a otra. Igual te paso la palabra, Paulina, para ir aportando uno por uno. Sí, es que justo no podría estar más de acuerdo con esto último, digo, evidentemente también con lo que decía Emilio en cuanto al marco jurídico, pero sí, es una realidad que el tema del agua se ha vuelto uno de los factores clave en las decisiones de muchas empresas, y ciertamente sí hay mayor intensidad en el uso dependiendo del sector económico del que estemos hablando, pero al final pues es un recurso que poco a poco se está acabando y que nos lleva a la necesidad de incluso buscar como gobiernos en alternativas, pues sobre todo público-privadas, porque reconocemos que no tenemos la capacidad al 100% de hacerlo solos, de encontrar estas alternativas de gestión de agua. Por ejemplo, en Jalisco tenemos algo que le llamamos líneas moradas, que es una iniciativa justo entre parques industriales donde pues se hace este tratamiento de aguas residuales buscando proveer a estos parques, pues es replicar este tipo de modelos, porque de lo contrario, pues bueno, teniendo adicionalmente el tema de la ley de aguas como un factor también importante para el tema de las decisiones al respecto de lo que cómo se rige el tema del agua, pues claro que hay que buscar alternativas, y sin duda creo que este tema es crítico, pues como sociedad en general. Muchas gracias, Paulina. Sí, Yo quiero... yo solo Ay, perdón. quisiera Adelante, hacer un Emilio. comentario ahí. Yo creo que en el agua, un poco igual que la electricidad, yo no creo que el agua se esté acabando, ¿ok? Y digo, nos hemos metido un poco al tema. Yo creo que el agua o no la hemos limpiado lo suficiente, eh, o el acceso, la infraestructura de acceso al agua no la hemos desarrollado, o la infraestructura que tenemos de distribución de agua el día de hoy es muy vieja, muy mala, muy ineficiente, y la mayoría del agua se tira. Esa es una de las cosas que es tristísima. El agua sí es un fenómeno primero para la gente, coincido 100%. La industria solamente es el usuario del 1% del agua del país, ¿eh? Hablando de lo que yo conozco, que es la industria. Entonces, eh, pero las redes de agua tiran 30-40% del agua. Entonces, creo que la inversión, eh, que es compleja y es cara, porque hay que escarbar, hay que sacar tubos, hay que reemplazar tubos. Yo creo que ese es el tema más crítico que tiene este país, es la distribución de los recursos naturales que afortunadamente sí tenemos. Lo mismo pasa con la electricidad, ¿eh? Hay muchísima electricidad disponible en el país el día de hoy. Lo que pasa es que para llevarla donde se necesita, tenemos los problemas jurídicos, y los problemas de capital. Bueno, es un problema jurídico para ponernos de acuerdo cómo, porque creo que hay mucho capital disponible para poder crear esa infraestructura. Entonces, eh, pondré el agua y la electricidad un poco en el mismo tema. No es que no tenga México, no somos el país más rico de agua del mundo, como puede ser Argentina o puede ser Canadá, pero tenemos suficiente para lo que necesitamos. El tema es la infraestructura buena y bien hecha para poderla utilizar con eficiencia. Más la parte social, Emilio. Yo creo que en el agua es crítico. Eso, Totalmente. Sí, sí, Totalmente sí. de acuerdo. Oigan, pues estamos trayendo puntos bien importantes. Electricidad, agua, el marco jurídico, el tema de compliance, que es súper importante, pero adicional,
también creo que nos está faltando un punto y puede ser muy interesante para el cierre, ¿no? El tema de la logística, la oportunidad más en México, ¿no? Sino también poder comprobar lo que se produce, cómo se mueve, que se documente correctamente y que llegue a Estados Unidos en tiempo y forma. Hoy en día, diste un tema bien importante, Emilio, que a lo mejor podemos arrancar contigo, el transshipment, y la otra, los cruces. El 50% de la carga cruza por Texas. O sea, realmente estamos concentrados en dos fronteras principales, Nuevo Laredo, Juárez, El Paso. En el tema logístico, ¿qué es lo que nos falta? ¿Y qué es lo que ustedes creen que podamos también mejorar? Sí. Mira, toco bien rápido el tema transshipment, te prometo, en un minuto. ¿Por qué digo que no es transshipment? Porque cuando tú haces el mapeo de las importaciones y exportaciones que nosotros tenemos con Estados Unidos, que ahí está todo, eh, el porcentaje que nosotros hemos mantenido de nuestras exportaciones con relación a lo que nosotros les compramos es el mismo que tenemos hace 25 años. Eh, Inclusive trayendo más cosas de China, hemos crecido mucho en el comercio con ellos, pero hemos comprado mucho más cosas que las que tenemos con ellos. Y eso más o menos es un ratio de 50%. Es decir, si nosotros les exportamos 600 mil millones de dólares, les estamos importando 300 mil. Si te vas para atrás, esa proporción es exactamente la misma en todos los sectores, ¿eh? Automotriz, electrónico, médico, bienes de capital, etcétera. Porque somos un ecosistema integrado de la manufactura. El país que se ha movido más en venderle más a Estados Unidos, pero no comprarle nada a Estados Unidos es Vietnam. El transshipment más importante del mundo hacia Estados Unidos es Vietnam y esto es reconocido. Creo que hay que seguir contando la historia que nosotros somos un sistema integrado de producción con Estados Unidos, no somos un patio de transshipment. De hecho, la estructura de importaciones de México de Asia es idéntica que la estructura de importaciones de Estados Unidos desde Asia. La mayoría hay un pedazo que son bienes de consumo, calcetines, para Estados Unidos, que eso a Estados Unidos no le importa, pero en la parte industrial estamos importando las mismas cosas. Creo que en el tema logístico, yo volvería al punto que dice Tony, seguimos este crecimiento de habernos convertido en el socio más importante de Estados Unidos, la frontera con mayor comercio del mundo. Hay que ponerlo en perspectiva. Es la frontera de más comercio en el mundo de un lado para el otro. Sigue teniendo los mismos cruces fronterizos y seguimos en Nuevo Laredo con los mismos cruces fronterizos para todo. Yo me imaginaría un puente que vas antes de llegar a Laredo, a Nuevo Laredo y sales del otro lado de Laredo, Texas, un segundo paso, como de periférico de la Ciudad de México, pero de 8 carriles por lado. Ahí hay dinero para hacerlo. Tenemos otra vez que tener el esquema jurídico para que el sector privado pueda poner el capital y tener esos 4 o 5 grandes cruces fronterizos con Estados Unidos que estén además basados en infraestructura física. Necesitamos para que quepan muchos trailers, pero también con mucha infraestructura tecnológica para saber que el que está cruzando por ese puente es un comerciante confiable dentro del comercio bilateral y eso lo ligo al tema de seguridad. Nuestra logística no sirve si no podemos movernos en una logística rápida, ágil, segura y confiable. Y creo que tenemos mucho trabajo que hacer en esas dos partes. Mucho, mucho, mucho trabajo, es cierto, Emilio. Oigan, no, Tony y yo estamos aquí en el back, diciendo cómo le hacemos, ya se nos está acabando la sesión. Primero vamos a comprometer a Javier a que vamos a tener un capítulo 2 de esto. Eso creo que, Tony, no sé si estés de acuerdo, pero sí o sí, a este Totalmente. grupo hay que volverlo a reunir en breve para que podamos continuar. Tenemos algunas preguntas y sí quisiera también que dejemos tiempo para algunas conclusiones. Entonces les pido, vamos a robarnos 3 de estas preguntas fuera del saludo que le mandan por ahí a Emilio. Vamos a agarrar una pregunta por panelista. ¿Les parece? Ya de ahí podemos como que ir enfilándonos hacia las conclusiones. Y me arranco con la que viene dirigida a Paulina. ¿Cuáles serían esos atractivos mejores que podríamos ofrecer para enriquecer a nuestros proveedores? Gracias. Em, no sé si se refiere a qué atractivos como gobierno podemos ofrecerle a nuestros proveedores, pero yo creo que los gobiernos, sobre todo los subnacionales, estamos llamados a, de entrada, aunque suene chistoso u obvio,
hacer nuestra chamba. Y nuestra chamba va más allá de pues dar incentivos, que evidentemente pues también los hay, pero mientras nosotros demos estas facilidades y este acompañamiento y muchas empresas nos dicen, es que a nivel municipal, ustedes a nivel estatal me pueden facilitar muchas cosas, pero a nivel municipal me traban otras, ¿no? Y luego a nivel federal otras. Entonces, creo que como gobiernos en los tres niveles tenemos que, pues, generar este ambiente positivo para las empresas. Y como tal, eso nos hemos dado cuenta que más que cualquier incentivo genera mucho más impacto en las empresas que incentivos o que apoyos económicos, y lo vivimos sobre todo en nuestro primer año de administración. El tema de apoyar, sobre todo hablando de la parte logística, la gestión que hemos realizado, sobre todo en materia de aduanas, porque sabemos que están atorados muchas cosas también ahí. El tema de acompañar y democratizar un poco el tema del compliance, ahora que los requerimientos son tan estrictos en algunas cuestiones. Creo que también eso es algo de lo que nosotros como gobiernos subnacionales tenemos que ofrecerle a los proveedores, y justo pues lo mencionábamos, el desarrollar proveedores y hacerlo además de la mano de expertos. Nosotros como gobiernos no somos los expertos en estos temas, y creo que lo que debemos procurar y hacer es generar acciones estratégicas y políticas públicas que permitan el desarrollo de proveedores, pero de la mano de las empresas tractoras. De lo contrario, nuestra brújula no está completa si no tenemos la visión de digamos, de las empresas estratégicas. Muy bien, pues Diego, Emilio, Javier y Pablo, aquí hay otra invitación de Paulina en estos temas que estamos haciendo de los reportes. Creo que también vale la pena integrar a estos gobiernos que tienen la intención de hacer cosas diferentes. Muy, muy, muy valioso, Paulina. Diego, te quiero hacer una pregunta directa de las que tenemos por acá del público. Dice, ¿cuál es la perspectiva de lo que podría pasar en el Congreso estadounidense cuando sean las próximas elecciones? Esto es, ¿cómo podríamos preparar nuestros negocios logísticos en ese sentido? Y la pregunta es, ¿en qué sentido? O sea, porque en el Congreso, en relación al USMCA, dijimos que probablemente no pase por ahí. Voy a generalizar un poco la respuesta y me dice si estoy respondiendo lo que están planteando. O sea, yo creo que, como dijimos, hay órdenes ejecutivas que están dirigidas desde el punto de vista del presidente de Estados Unidos, de Trump, pero hablando sobre logística, yo creo que lo que tenemos que buscar, y un poco también relacionado con la pregunta anterior, es buscar estos mecanismos de mayor colaboración para que esto que comentaba Paulina desde el punto de vista de compliance se pueda facilitar, para que se puedan suavizar. No hemos hablado del tema digital, del tema de visibilidad de mercancía, de la trazabilidad de la propia mercancía, o incluso para el cumplimiento de las reglas de origen. Entonces, trataría de enmarcarlo en ese sentido. Hablando sobre los escenarios de posible pues, renegociación o ratificación y evolución como en general del USMCA, creo que ese sería otro capítulo interesante. Eh, Siguiendo la propuesta, lo dejo ahí en la mesa para una siguiente conversación porque amerita más tiempo del que tenemos ahora. Y bueno, pues creo que todos tenemos una visión sobre qué podría llegar a pasar en estos escenarios. Excelente, Diego. Y Emilio, para ir cerrando, sé que tenemos todos un minuto y medio. Esta pregunta de Abiel Camacho y alguna conclusión desde la perspectiva que tienes tú en este momento, ¿qué errores estratégicos están cometiendo hoy las organizaciones al prepararse para 2026? Me imagino para todo lo que viene hacia el cierre de 2026. Emilio, espérame porque estás en mute. Oye, perdón. Ahí estamos. Está muy grandota la pregunta. Yo creo que las empresas tenemos que pensar, si hablando de organizaciones se refieren a empresas, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de pensar en mediano plazo y tratar de lo mejor posible navegar estos meses de incertidumbre. Yo creo que en el mediano plazo, lo decía, yo soy súper optimista de México y de lo que puede pasar, pero no quitaría el dedo del renglón de dos o tres cosas que sí o sí van a pasar. La primera es que Estados Unidos necesita un socio como México y creo que eso va a seguir siendo una verdad. La segunda es que Estados Unidos se tiene que diversificar
de algunas de estas cadenas críticas de valor de Asia y no depender tanto de ello. Entonces ahí hay muchas oportunidades, al mismo tiempo muchos retos. Eh, y tercero es, si tienes una fábrica, si te dedicas a eso, saber que para México también el tema digital, el tema de inteligencia artificial, el tema de automatización es el futuro para este país, por lo que yo decía de lo que viene hacia el 2030 en adelante, que es ir perdiendo un poco de bono demográfico. Creo que seguiremos teniendo buen acceso a gente porque la industria es probablemente el mejor lugar para trabajar para las personas en México el día de hoy. Y entonces, pero hay que, estas megatendencias no van a desaparecer de un día para otro, inclusive cuando se vaya Trump. Esto se va a quedar aquí y entonces hay que hacer planes estratégicos serios hacia adelante y otra vez en estas grandes verticales, no solo lo político, creo que el tema da para otro tema, no soy experto en la materia, pero sí estamos muy metidos en ello porque sabemos que si no vamos a desaparecer el tema de digitalización e inteligencia artificial como palanca de eficiencias para las empresas. Emilio, Y yo muchísimas agregaría muy gracias. rápido, evaluar escenarios, actuar en escenarios y también Sí, participar. O sea, esto que estamos haciendo, que estamos hablando de la colaboración y de la comunicación con el gobierno, y que hoy representado por Paulina, es lo que tienen que hacer las empresas sí. para formar la conversación y poder influir en los resultados. De acuerdo. Híjole, se nos fue una hora como agua. Qué increíble conversación. Paulina, Emilio, Diego, creo que esto ha sido muy enriquecedor. La verdad es que creo que me quedo con lo que comentó Pablo. Tenemos que hacer una versión 2 porque creo que hay muchos temas que se quedaron por acá en el tintero. Si algo nos llevamos de esta conversación es que no se debe ver solo como una revisión de reglas, sino como una oportunidad para revisar cómo estamos construyendo la competitividad en Norteamérica. La oportunidad está ahí, ahora nos toca convertirla en infraestructura, talento, visibilidad, ejecución, ver las reglas jurídicas de cumplimiento, revisar temas de agua, revisar temas de electricidad, pero de verdad les agradecemos mucho a todos. Por acá, si tienen más preguntas, las pueden dejar. Y bueno, por acá les dejamos el código QR donde pueden encontrar al CSCMP México en LinkedIn. Con esto damos por concluido, les agradecemos mucho. Gracias, Pablo, por acompañarme en el evento y bueno, a Javier por la organización del mismo. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente. Gracias.